Hola, desearles que estén bien. Iniciamos con un nuevo video. Iniciando una nueva serie de videos, esta vez con respecto a CodeSmells o BadSmells, vamos a iniciar por el primero, que para nosotros va a ser el código duplicado. Para empezar, vamos a ver un poco acerca de sus conceptos teóricos. Entonces, iniciemos. Para empezar, ¿qué es el código duplicado? Veamos. Les cuento que el código duplicado se produce cuando un fragmento de código, una función, un método, un bloque, etc., aparece más de una vez, ya sea de forma idéntica o muy similar dentro de tu proyecto, dentro de tu código. Entonces, ¿por qué es malo o por qué se lo considera un code smell? Les cuento que puede causar problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, si se necesita hacer un cambio, hay que modificar todas las instancias duplicadas. Cuando tienes el código duplicado, ya que no está centralizado en un solo lugar, pues tienes que ir a buscar todos esos lugares para hacer dicho cambio. Otro punto malo, pues puede aumentar la posibilidad de errores si una copia se modifica y las demás no. Cuando se refiere a esto, pues es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes que modificar algo y bueno, tienes bastante código duplicado, pero se te va una o dos o tres? Va a empezar a haber comportamiento no deseado, ¿no? ¿Y por qué? Porque se te ha olvidado modificar en algún lado. Y eso es algo, ese es el punto, ¿no? Y bueno, yendo al tercer punto, que hace que el código sea más difícil de entender y mantener. No es bueno tener así tan dispersado cosas que podrían estar centralizados en un solo lugar. ¿Por qué? Cuestiones de mantenibilidad, como habíamos dicho. Los mayores problemas que te trae el código duplicado son justamente eso, que no tienes en un solo lugar el código que es idéntico o muy similar, por tanto para cualquier cambio tienes que ir a buscar todos los lugares donde aparece. Entonces eso se vuelve complicado. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, ¿cómo podemos solucionar el código duplicado? ¿Cuáles son las respuestas o soluciones para cuando tengo algún caso de código duplicado? Pues les cuento que según sea el contexto, puedes aplicar alguno de estos. Una de las posibles soluciones es extraer el método. Como su nombre indica, puedes centralizar en un solo método algo que está duplicado. Así directamente usan el método centralizado en vez de tener cada uno definido en su lugar. Algo similar es la extracción de clase, cuando tienes que mover la lógica a otra clase y así tus lugares donde tienes el código duplicado usan esa otra clase. Luego otro mecanismo interesante es el template method o el método de plantilla, que es bastante similar, o la idea es bastante similar, porque es cuando tienes un proceso muy similar en algo, en donde solo cambia algunos detalles en los pasos que se sigue a través del proceso. Vamos a ver que esto es bastante interesante y útil, igual de cómo extraes eso. Bueno, normalmente se vuelve abstracto las cosas para que cada uno lo defina a su manera, pero al final el flujo sigue siendo el mismo. El uso de genéricos o generics es una de las soluciones más interesantes que igual he visto, porque va a haber veces que quieres hacer algo con ciertas entidades, pero puede que sea algo, por ejemplo, imagínense que tienes que modificar un campo en una lista de hartos objetos que tú tienes. A veces puedes hacer la misma tarea, pero con diferentes tipos de objeto. Entonces es mejor generalizarlo, usar generics. Y así tú dices, sé lo que voy a hacer, no sé con quién es, así que va a ser genérico y tú ya me dices con qué tipo de objetos trabajo. Es bastante interesante. Y por último, implícitamente, porque viene igual acompañado de los demás, normalmente vas a aplicar herencia y polimorfismo. La clave de la herencia y polimorfismo, si se acuerdan, es más de la herencia, reutilización de código. Entonces, visto esto, vayamos a lo que es el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo, pero a diferencia de otros ejercicios, esta vez vamos a tener un ejercicio ya hecho, donde nosotros apliquemos soluciones a los code smells que vayamos encontrando. En este caso tenemos un ejercicio que está inspirado en, bueno, cosas que me gusta, que es sobre fantasía y juegos. Así que vamos a usar esto para nuestro ejemplo, ¿ya? De entrada no vamos a ver detalle por detalle que tiene, sino nos vamos a concentrar en la primera solución que puedes aplicar a un code smell, que es el extract method, ¿ok? Entonces, ¿dónde o cómo aparece o cómo identificar
un lugar donde puedes aplicar dicha solución, es lo que vamos a ver ahora. Aquí nos vamos a concentrar en esta parte. ¿Por qué? Quiero que vean que nuestra clase dragón tiene un método que se llama calcular poder de fuego y tiene otro que es calcular poder de hielo. A ver, vamos a ver cómo lo hace. Se calcula un poder base, se calcula un poder total y bueno, se retorna eso. Si se dan cuenta, aquí pasa lo mismo. La única diferencia es esta variable, que en una es poder de fuego y que en otra es poder de hielo. Pero la lógica o la idea es la misma. Se mantienen las mismas operaciones, lo único que cambia es el valor de la variable. Entonces, cuando tú detectes algo así, y lo más seguro es que puedes aplicar una extracción de método. Aquí, en este caso, como les digo, otra característica de la extracción de método es que es un método que vas a crear dentro de la misma clase. Si se dan cuenta, no le estamos sacando a otra clase. Eso es otro tipo de solución. Bueno, también puede existir, pero ya involucraría, ¿no?, el hecho de crearte otra clase. De hecho, vamos a ver en la siguiente solución, que es la extracción de clase, que es bastante interesante. ¿Ok? Entonces, visto esto, ¿cómo podremos aplicar aquí una solución? Pues de la siguiente manera. Vamos a hacer esto. Vamos a tener que agarrar el código en común y crearnos un nuevo método. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos un método que se va a llamar... Bueno, de hecho va a ser privado. Va a ser un private. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Que te devuelve un entero y se va a llamar calcular poder elemental. ¿Por qué elemental? Si se dan cuenta, estás calculando el poder de fuego, el poder de hielo y tal vez hay otros elementos, entonces por eso le pongo elemental. Según su contexto, busquen un nombre adecuado y autoidentificativo siempre. ¿Qué parámetros recibe? Siempre recibe el bonus, eso se mantiene y esta es mi lógica. Pero esto cambia, porque esto tiene que ser otra variable. Esto tiene que ser genérico. ¿En qué sentido de genérico? Que tú le pases qué elemento es el que estás ahorita calculando. Entonces, esto deja de ser poder de fuego. Yo creo que va a ser esto poder elemental. Ya está. Incluso podrías llamarle tal vez de otra manera, porque este valor te tendría que llegar ahora por parámetro. ¿Por qué? Calcular poder de fuego y de hielo van a seguir existiendo, pero ya no van a tener esta lógica. Ya hemos centralizado la lógica en otro método. Lo único que van a hacer es invocar a este método. Vamos a ver. Calcular el poder de fuego va a invocar al método calcular poder elemental, donde yo le paso el valor de mi bonus y le voy a pasar, ¿qué cosa? El elemento. Entonces esto en vez de poder elemental, que se llame elemento. Listo. Entonces, ¿qué elemento es el que yo le voy a pasar? Yo le tengo que pasar el de fuego. Entonces mi atributo se llama poder de fuego. Poder fuego. Listo. Va a ocurrir lo mismo abajo. Que yo voy a invocar directamente al método calcular poder elemental, pasándole mi bonus y el poder de hielo. Porque esta vez es hielo. Listo. Ahora aquí, como les dije, tengo que recibir por parámetro el elemento. Listo. Según al elemento, entonces pues, tú calculas el poder elemental. Aquí nos falta la instrucción de retorno. Voy a retornar lo que sea que me devuelva la invocación a esto y ya está. Acabamos de extraer el método. Acabamos de centralizar en otro nuevo método la lógica en común. Y las cosas que lo variaban, los únicos puntos donde esto difería, lo hemos generalizado. Hemos creado otra variable. Entonces lo único de lo que se encargan mis métodos ahora es de mandar el valor correspondiente, ese valor con el que yo quiero trabajar. Sin embargo, acabamos de refactorizar la lógica. Esto es un ejemplo para lo que es extracción de método. Ahora, vayamos a ver la siguiente solución que se puede aplicar a algunos problemas, que es la extracción de clase. ¿Ok? Para esta segunda posible solución, ¿cómo identificamos el escenario donde podemos aplicarlo? En este caso quiero que vean algo. Cuando hablamos de extracción de clase, sí puede ocurrir en una clase simple cuando necesitas volver clase algo. O también cuando dos clases, por ejemplo aquí está mago, tienen un método que hace lo mismo. Aquí tenemos esto, calcular resistencia del escudo mágico.
que tiene como una instrucción evaluar esta expresión. Dragón también tiene el mismo método y es exactamente igual. Aquí lo más probable es que tú estés pensando, y no estaría mal, pero esto, créate una superclase, generalizar la clase de calcular resistencia escudo mágico y ya está, porque directamente lo van a heredar. Sí, muy buena solución y de hecho podría hacerse. Pero ahorita quiero aplicar este contexto de ejemplo para ver cómo también podrías aquí aplicar extracción de clase. ¿Por qué? Vamos a pensar en esto del escudo mágico. Si se dan cuenta, estamos intentando tener un valor, pero es como si estuviéramos manejando el valor en sí. También podría ser interesante tener una instancia de esto, como que un escudo, y directamente al escudo preguntarle por su resistencia, ¿no? Un escudo de tipo mágico. Por otra parte, también, algo que quería que noten es que va a haber veces en las que tú tienes que hacer extracción de clase sin aplicar herencia. Es decir, sin crearte una clase que sea parte de tu jerarquía, sino más como una clase auxiliar de la que tú usas sus métodos. Y eso es lo que quiero mostrarles ahorita. Voy a hacer contexto en esto de la extracción de clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque es interesante y porque vamos a ver que eso del aplicar herencia y polimorfismo, de hecho lo hemos puesto como un punto separado, como alternativa de solución. Quiero mostrarles esto. ¿Qué podría pasar? Puede haber distintos tipos de escudo. Puede que tú necesites a alguien que te ayude a calcular la resistencia de distintos tipos de escudo. Entonces, basándonos en esa idea, vamos a aplicar extracción de clase. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a crear otra clase. Vamos a crear una clase, puede ser el escudo. ¿Ya? Vamos a tener al escudo. Por ahora vamos a borrar todo. Por ahora. Y lo que voy a rescatar es esto. Es el método que yo quiero tener. Uy, perdón, tampoco era todo. Perdón, era de este aquícito. Ahora sí. Lo siento, mi error. Yo sé que todo escudo va a saber calcular la resistencia de tipo mágico. Ok, de hecho esto se puede seguir generalizando y demás, pero ahorita concentrémonos en esto que tenemos. La idea, ¿cuál va a ser? Recibir un bonus y también ahora voy a tener que recibir el nivel. Voy a tener que recibir ambos para poder hacer este cálculo. Y está bien. Entonces yo ya puedo calcular la resistencia de mi escudo mágico y pues ya tengo el escudo. Ahora aquí es donde les decía, ya hemos aplicado extracción de clase. Nos hemos llevado la clase a otro lado. Les dije, esto es interesante porque podrías tener otro tipo de cálculos. Puedes tener un escudo físico, un escudo etéreo, un escudo de cualquier tipo. Pero va a estar así. La idea es que todo eso se centre en la clase escudo, que es donde debería pertenecer la lógica de calcular la resistencia de los escudos. Entonces, estás desacoplando esta parte que estaba muy casado en aquí, de decir la lógica de los escudos, meterlo dentro de cada tipo de personaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué más faltaría? En vez de hacer esto de calcular la resistencia del escudo mágico, directamente tú podrías decir get resistencia del escudo mágico. Y lo que tú harías es pedirle a tu escudo, a tu dis.escudo, que te devuelva, ¿qué cosa? El método que quieres invocar, calcular resistencia de escudo mágico. Calcular resistencia del escudo mágico. ¿Qué cosas le tienes que pasar? Le pasas el bonus, le pasas tu nivel, dis.nivel. Uy, perdón, ahí está. Pero ahora hay cositas que pasan, que no existe escudo. Tranquilo, te dices, ok, me voy a crear un tipo de dato escudo, que va a ser mi escudo. Listo. Lo vas a inicializar. Como hemos visto, lo hemos dejado por defecto, así que no estamos aplicando más lógica, solamente para ir al punto de cómo aplicar la posible solución. Así que esto sigue vacío, ¿no? Como les digo, esto podría seguir siendo más complejo según sus ejercicios, pero ya está. Y ya está, acabamos de hacer extra class, acabamos de volver entidad algo, y ese algo nos ayuda justamente a cálculos necesarios, y viendo la situación podría ayudarnos a otros tipos de cálculos relacionados con el escudo. Lo mismo, pero ojo, va a ocurrir en nuestro amigo el dragón. El dragón también tiene que aplicar ahora de esa manera. Ya está.
Y de la misma manera, ¿no? Tiene que crearse una instancia y va a tener ese atributo. Se crea la instancia y va a tener... Ay, perdón, no era aquí. Se crea la instancia y va a tener ese atributo. ¿Qué atributo era? Un escudo que es de tipo escudo. Listo, ya está. A eso sería todo. Esto en cuanto a la solución de extra class, ¿ok? Y como les dije, en este sentido, no hemos hecho un extra class de tal manera que la clase sea parte de la jerarquía. Estamos usando una clase como tipo de dato, como parte de mis propiedades, ¿ok?